en la parte psicoemocional, como ya lo sabemos, que esa es la parte que vamos a estar, pues nosotros incursionando, ¿no? Haciendo en una forma detallada en lo posible, porque es muy, muy extenso. Y bueno, ahorita pues ya hicimos el ejercicio para ponernos en modo aprendizaje y ahora les quiero pues participar de una reflexión. Y aquí sí me gustaría que ustedes me apoyaran con sus comentarios en el chat. Si no pueden todos, digo, a mí me encantaría, pero pues si pudiéramos todos compartir por qué es importante contemplar una perspectiva psicoemocional en el abordaje de este padecimiento, ¿sí? O de esta condición, como es el cáncer, ¿no? Sabemos que pues es una enfermedad muy, muy temida, ¿no? Desafortunadamente, pues existen todavía muchos tabúes al mencionar simplemente la palabra cáncer, y yo les preguntaría, ¿por qué creen ustedes como profesionales de la salud que es importante justamente este enfoque, justamente esta forma, ¿no? de abordarlo? A ver, vemos sus comentarios, por favor. Es muy rápida esta reflexión, así con el puro título, para ustedes, ¿qué representa? Ok. Nos dice, porque en ocasiones se sienten enojados con los demás, tristes y solos. Eso es muy, muy común, ¿no? Esta sensación, pues, de molestia, muchas veces de rebeldía, ¿sí? Contra todo y contra todos los que rodean pues, a los pacientes con esta condición. Y esto que menciona Elenita, pues, es algo también muy común, que es esa sensación de soledad. El hecho de que pues los pacientes se sienten muchas veces rodeados por mucha gente, ¿no? Como son pues médicos, enfermeras, pues incluso perdón, parientes, trabajadores sociales, mucha gente que los puede estar rodeando físicamente y que aún así tienen esa sensación muy arraigada de soledad, ¿no? Como que están acompañados físicamente, pero no emocionalmente. Eso es una de las principales características. Por aquí nos dicen, porque no contemplamos la muerte en nuestra vida. Eso también es eh, pues muy común, ¿no? Que no tenemos una cultura como tal, a pesar de que tenemos como una gran celebración de lo que es el Día de Muertos, ¿no? Incluso hay varios días, ¿no? El Día de Muertos, el Día de los muertos adultos, los muertos niños, hasta ahora ya de las mascotas, ¿no? Hay creo que una semana, ¿no? En que cada día representa pues un tipo de ausencias. Sin embargo, en la práctica, digamos, no contemplamos en su gran mayoría pues esta perspectiva de muerte, ¿no? Y finalmente el cáncer pues tiene una connotación cultural, y no solamente cultural, ¿no? Sino en general, pues de que hay una perspectiva de que la muerte puede estar pues muy cerca, ¿no? Mucho más cerca de lo que pudiéramos tenerla a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Eh, a ver, aquí tenemos una... Voy, es que se me desaparecen los mensajitos. Porque la felicidad de salud, porque dice, yo apoyé 8 años a mi mamá con cáncer de pulmón y fue muy doloroso. Se vive un miedo diario. Así es. Gracias por compartir, Ara. Efectivamente, como acompañantes, es también muy doloroso, y también llegan una gran cantidad de emociones durante este periodo. Entonces, eso es algo también muy, muy enriquecedor, el tomar en cuenta no solo al paciente, sino a sus acompañantes. Ajá. Generalmente hay uno o dos acompañantes pues permanentes, ¿no? O primarios, como se llama, que son los más cercanos y que van a estar
pues más enterados, digamos, del proceso y que van a hacer el contacto primario con los especialistas de la salud, ¿no? Con el psicólogo, con el médico tratante, con el especialista, con los técnicos, con pues la gente que haga los estudios, etcétera, ¿no? Con las enfermeras. Sin embargo, pues hay también hay, digamos, hay un halo, ¿no? De estas emociones que pueden ser también muy intensas y que difícilmente se voltea uno a ver, ¿no? Esa parte de los acompañantes. Qué bueno que lo menciona, porque ahorita vamos a tocar ese punto como una parte medular de la atención al paciente. Las pérdidas exactamente en todos los aspectos y que es un tipo de duelo, es un duelo muy especial que puede presentarse al tener un diagnóstico de este tipo. También nos dicen por el estado de ánimo, es un componente importante de la salud, así es. Y como vimos la sesión anterior, muchas veces de ese estado de ánimo puede depender el éxito de un tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza, el vínculo que se haga con el médico tratante, con las personas encargadas, en este caso, pues, por ejemplo, de la aplicación de la quimioterapia, de la radioterapia, pues también va a dar una connotación diferente, ¿no? Una parte es todo lo físico que se va a generar a partir de estas intervenciones y otra, pues el aspecto emocional que puede favorecer o, por el contrario, entorpecer lo que es el tratamiento. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones. Efectivamente, todo esto es muy cierto, ¿sí? Y lo vamos a ir tocando poco a poco. Entonces, en conclusión, pues porque como en todas las enfermedades, eh, bagaje de emociones que se presentan y que en el cáncer pues es muy, muy amplio, pues puede tener totalmente puede ser una gran diferencia, ¿no? Entre la vivencia o la experiencia de la enfermedad, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con el contenido y tenemos que, para empezar, desde el momento del diagnóstico, ¿no? Y yo diría, no desde el diagnóstico, sino desde la sospecha de que existe algún tumor, que hay algún tejido extraño, ya desde ahí empieza a cambiar toda la parte emocional. Ajá. Aquí nos dice, desde el momento mismo en que se comunica el diagnóstico, inicia un proceso de adaptación de los pacientes y sus familias, ¿no? Y no solamente familia de origen, ¿no? Digo, aquí estamos incluyendo, pues, la pareja, a la familia extensa, incluso a veces la familia de la pareja, ¿no? Amigos, compañeros de trabajo, etcétera. O sea, realmente viene siendo todo el círculo social del paciente pues que se van a involucrar en un proceso de adaptación a una nueva realidad que va a incluir muchos desafíos emocionales y psicológicos, ¿no? Esta parte yo la compararía con, pues, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Y que de hecho se habló mucho de esta nueva realidad, ¿no? En la que estábamos inmersos todos, en las que, pues, había que tomar ciertas medidas, había que cambiar las rutinas, había que cambiar la forma de presentarnos, pues, ante el mundo. Entonces, esto es algo similar, ¿sí? Desde que hay una sospecha de que hay un padecimiento y que empiezan pues los análisis previos, que empiezan pues las visitas a los especialistas, ya empieza a haber un cambio en esta parte emocional, ¿sí? Y bueno, no se diga más, no se diga ya una vez que se da este diagnóstico. A ver, ustedes me dicen sí. A ver. Ok. Miren, este texto lo tomé de un libro que ahí viene el título, que se llama El sentido de la enfermedad. ¿Sí? La autora es Jan Shinoda Bowling. Aquí nos dice, una enfermedad mortal supone una profunda crisis
que sacude los cimientos de las concepciones previas. Todos los aspectos de la vida del paciente y sus relaciones significativas se precipitan en un periodo de transición e incertidumbre. ¿Sí? Creo que es así muy completa esta concepción, ¿no? En este texto puse entre comillas la palabra mortal. En el texto original pues no venía así. Yo lo puse así porque lógicamente no es un texto reciente. Me parece que es por ahí de los años 90 que salió este libro. Y bueno, actualmente de hecho ya no se ocupa como tal el término enfermedad mortal, ¿no? Sino enfermedad terminal. Sin embargo, en el caso del cáncer, realmente ya no es como una sentencia que sea necesariamente pues un desenlace fatal el hecho de tener cáncer, ¿no? Actualmente pues hay una evolución enorme de toda la parte médica, de la parte tecnológica y afortunadamente ya no es sinónimo de muerte la palabra cáncer. Sin embargo, sí sigue existiendo una crisis muy, muy fuerte ante esta realidad. Ajá. Yo les recomiendo, si les es posible, pues leer este libro. Creo que es muy enriquecedor porque maneja todo lo que significa la enfermedad desde un punto de vista en el que va tocando algunas ¿cómo se llama? Fábulas o algunos relatos de la mitología. Y entonces equipara el hecho de tener un diagnóstico de una enfermedad de este tipo con irse al inframundo y todo lo que sucede en el inframundo, al irse presentando pues los demonios y pues obviamente otras figuras en las que pues se va ahora sí que afianzando, ¿no? A la vida este ser humano. Entonces, tiene como unas comparaciones ahí en el relato que creo yo que son como muy ilustrativas de lo que representa pues no esta, sino todas las enfermedades que son pues como preconcebidas de que son terminales, ¿no? De que ya no va a haber una recuperación. Lo que creo yo que es muy valioso de esta definición pues es que nos dice que hay una crisis muy profunda, ¿no? Nos lleva ahora sí que al fondo de nosotros mismos. Nos lleva a enfrentar muchas cosas que no estaban previstas, como lo mencionaron hace un momento. Nos lleva a, pues, tener una nueva percepción del tiempo, incluso del espacio, ¿sí? Todas las esferas en las que nos desenvolvemos, llámese personal, social, laboral, pues familiar, espiritual, todas se sacuden. Y entonces hay un periodo de transición, hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, no hay como tal ni una receta para tratar el cáncer así, total, digamos que los pasos así muy, muy claros y todos los tipos son muy distintos y como vemos, también dependiendo de la persona, no va a ser igual la experiencia de la enfermedad en una y otra persona. ¿Sí? A pesar de que tengan la misma edad, a pesar de que sean del mismo género, va a ser totalmente distinto. Y sobre todo, algo que caracteriza este padecimiento es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se puede dar como ya finiquitado, ¿no? A pesar de que se lleven a cabo los tratamientos, a pesar de que, bueno, se va haciendo pues un seguimiento muy, muy cercano. Sin embargo, a lo largo del tiempo sigue existiendo la posibilidad de que vuelva en otro órgano, en el mismo órgano, de otra forma. No hay como tal una certeza y eso es lo que lo hace, digamos que tan especial. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok.
Bueno, espero que hayan tomado nota y que se asomen así un poquito a ver este texto. Bueno, ahora tenemos que la reacción emocional al diagnóstico de cáncer va a depender de diferentes factores, ¿no? Resumidos, pues tenemos que va a depender de las características individuales del paciente, como les decía, tanto de el género, la edad, la etapa de vida, ¿sí? Porque puede ser muy distinta entre personas de la misma edad. ¿A qué me refiero? Pues que vamos a pensar en un adulto joven, a lo mejor de unos 26, 27 años, y puede ser que sea alguien que ya está totalmente inmerso en el campo laboral y que viaje constantemente, y alguien de esa misma edad y de ese mismo género que tal vez va terminando sus estudios y que apenas pues va a realizar, no sé, una estadía en algún pues no sé, en alguna otra institución, en el extranjero. Bueno, les platico la experiencia durante la maestría, que tuvimos una materia que era de cáncer en la adolescencia. Entonces tuvimos oportunidad de entrevistar a dos chicas pues que habían tenido cáncer desde pequeñas. Ambas compartían el que habían sido diagnosticadas alrededor de los 8 o 9 años y ahora se encontraban en una edad entre 14 y 16 años. Entonces, bueno, ambas pues eran chicas, como les decía, más o menos, ¿no? Como el mismo tiempo de tratamiento de unos 4 o 5 años. Sin embargo, al platicar de su experiencia personal, pues esta era muy distinta porque una de ellas pues era de bajos recursos, había representado un esfuerzo muy, muy grande para su familia, el pues acudir al tratamiento, vivía en una comunidad alejada, entonces su mamá se tuvo que ir con ella pues a la ciudad para que pudiera recibir su tratamiento, entonces esto representó un cambio total en la dinámica familiar para poder atender el tratamiento. La familia extensa había tenido pues una importante participación en el apoyo a los hermanos para que su mamá se pudiera trasladar junto con ella y pues pudiera ser constante en su tratamiento. Mientras que la otra chica de la misma edad había sido diferente porque desde muy pequeña había practicado deporte. Entonces, cuando fue diagnosticada, ella ya competía en atletismo y pues había tenido un tumor en su rodilla donde había tenido un golpe fuerte un tiempo atrás y bueno, pues no se recuperaba y así fue como descubrieron que tenía un tumor. Entonces, si se fijan, a pesar de que pues aparentemente es la misma edad y podríamos pensar que hay que hay mucha similitud las características de ellas, en realidad su estilo de vida era muy diferente, desde su condición económica hasta su posición en la familia. La chica que practicaba atletismo era hija única, y la otra chica pues tenía varios hermanos, como les comenté, era la mayor y entonces, bueno, pues tenían que hacer todo un esfuerzo para poder dar este seguimiento. Entonces, vemos que son características muy particulares y que van a marcar la diferencia entre pues la forma en que se va a realizar este afrontamiento de la enfermedad. ¿Ok? También, pues lógicamente no es lo mismo de que si es alguien que, pues, de alguna forma no tiene una responsabilidad económica dentro de su familia, a diferencia de otra persona que puede estar totalmente responsable de esta parte, de que pues es quien hace la mayor aportación de ingresos a la familia y bueno, esto ocasiona pues una parte de estrés muy importante y que a lo mejor en cuestiones de tiempo también es una cuestión muy, muy determinante. Entonces, vemos que esto va a generar muchas diferencias.
En esta parte entra también lo del entorno social, la existencia o no de redes de apoyo, el que si pues vive tal vez la familia de la persona afectada en otra ciudad y que bueno, van a tener que hacer algunos ajustes, ya sea que la persona afectada se traslade a esa otra ciudad o alguien pueda venir a acompañarle, el que pues a lo mejor en la parte laboral haya apoyo o no para que pueda atenderse esta persona o definitivamente tiene que dejar la cuestión laboral para poder atender su padecimiento. O sea, son muchas, muchas condiciones que van a ir afectando la forma en la que se va a hacer frente. Y por supuesto, el tipo de cáncer y la etapa en la que se encuentre. Esto va a ser muy, 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 va a incidir mucho, ¿sí? Obviamente, digo, pongámonos todos en la situación, ¿no? No va a ser jamás lo mismo el que le digan, bueno, existe pues un tejido extraño, el que este tejido pues sí tenga ciertas características, el que, bueno, se pueda extraer mediante una cirugía o que nos digan, es un tejido que está ubicado en un lugar en el que pues es muy complicado realizar una operación o definitivamente no es operable o que se diga está pues en una etapa pues temprana y por lo tanto pues se puede atender de una forma a que pues ya se vea que está avanzada, que incluso hay otros órganos invadidos, a que ya pues realmente sea muy complicado tratarlo. O sea, obviamente, o sea, si nos ponemos en esta posición, pues va a ser una cuestión pues muy diferente cómo se va a recibir, ¿no? Tanto para el paciente como para sus acompañantes. Y esto también va a depender del vínculo que exista entre ambos. ¿Sí? Hay vínculos que son tan cercanos que prácticamente es como si se le estuviera dando a la otra persona también, y eso tanto puede favorecer como puede pues no ser tan favorable al momento de hacer frente, porque bueno, yo sé de casos en los que resulta muy afectada a la otra persona, llámese pareja, llámese mamá, llámese hijo del paciente, y que después se dan otras complicaciones o que incluso pues la dinámica con las otras personas integrantes de la familia pues se ve muy deteriorada por esa cercanía, ¿no? Prácticamente pues llegan a olvidarse los demás miembros de la familia a veces, pues por atender a esa persona y entonces se crea otro vicio, por decirlo así, dentro de la misma estructura familiar. Entonces vemos todos estos factores cómo van pues participando a lo largo del proceso y todavía apenas estamos llegando a la parte del diagnóstico. Ok. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reacciones emocionales más comunes ante un diagnóstico de cáncer? Ojo, digo más comunes estadísticamente. Sin embargo, son muy, muy amplias las opciones, ¿sí? Tenemos aquí en primer lugar la incredulidad y o negación, ¿no? Que es muy frecuente en el que pues realmente los pacientes dicen, no, seguramente hay un error en el diagnóstico o a lo mejor hasta se equivocaron de paciente o pues seguro que los análisis están mal, vamos a pedir una segunda, una tercera, una cuarta opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan difícil de aceptar esa realidad que prefiere mantenerse. Es un mecanismo de protección, innegablemente. Sin embargo, pues durante cierto tiempo, pues digamos, normal, ¿no? Pero no puede permanecer durante todo el tiempo digamos, esta manifestación, ¿no? Por supuesto, lo que es el miedo, ¿sí? El miedo ante, pues, una situación totalmente desconocida, ¿no? Como decíamos al principio y como mencionaron ustedes, es una condición para lo que no estamos preparados, para tener una posibilidad de muerte cercana, ¿sí? Yo creo que pues cuando vamos creciendo tenemos como esa concepción de que, bueno, pues a lo mejor y dependiendo como de la expectativa de vida de nuestra familia, pues a lo mejor esperamos llegar a una edad, perdón,
no sé, 70, 80 años, no lo sé, ¿no? Digo, yo les comento, mi bisabuelo falleció de 105 años, mi abuelita falleció de 97, entonces, bueno, yo podría tener tal vez una expectativa de vida, o sea, aferrándome a esa realidad de mi familia, que yo diría, no, pues todavía me quedan unos buenos años, ¿no? Sin embargo, pues no estamos preparados para que de pronto pues tengamos como una posibilidad de que eso no suceda, ¿ok? Pero el miedo también no es solamente a la muerte. Yo les preguntaría, ¿a qué otras cosas creen ustedes pues que puede darse pues este miedo, este temor, este rechazo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué otra cosa se le puede tener miedo además de la muerte? Porque pues como si hay, también puede ser que ya esté como muy, ¿cómo se llama? Conceptualizado, ¿no? Que bueno, ya ahorita el cáncer ya no es sinónimo de muerte, pero dependiendo de en dónde se esté dando el cáncer, de qué forma se esté dando, pues puede haber otro tipo de situación, ¿no? Como qué creen que pudiera ser este temor. Ujú. Alguien que me diga o que le haya tocado vivir, a qué otra cosa puede tenerse miedo, y generalmente es un miedo muy intenso, ¿eh? No, no, no. Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero también hay mucho miedo a otro tipo de pérdidas, como es la pérdida de algún miembro, como es la pérdida de algunas facultades. Ujú. Esto también causa muchísimo temor. Incluso también es algo común el que los pacientes digan, prefiero morir a perder pues alguna extremidad, alguna facultad, ¿sí? También son unas cuestiones muy intensas. Luego, pues no sé, no, ni qué hablar, ¿no? De una ansiedad, un distrés, que es pues el estrés negativo, ¿sí? Esto pues por la misma incertidumbre, por la misma falta de certeza de lo que va a suceder, porque nos dan un tratamiento, nos dan una posibilidad, nos dan opciones, pero ninguna nos va a dar una certeza de que con eso pues se va a erradicar. Tenemos también, por supuesto, la tristeza y el duelo, ¿sí? Que también es como esto que les acabo de comentar, esta, pues, miedo y también, pues, dolor en cuanto a las pérdidas que se pueden tener. La ira, ¿no? El no poder hacer nada más que seguir el tratamiento, que es, pues, este sentimiento de impotencia. Existe muchas veces desorientación y confusión, y por ello es muy importante la intervención tanto de los profesionales de la salud como, eh, pues como orientadores, como informantes, pero también como canalizadores para que estos pacientes y sus acompañantes puedan buscar las mejores fuentes para poder irse enterando. Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Por supuesto, hay una gran preocupación. Esta es pues muy común en los acompañantes o en las personas cercanas al paciente. Y también es común que se presente una emoción muy intensa de culpa o de vergüenza, dependiendo de pues el tipo de cáncer, ¿sí? Esto lo vamos a abordar más a detalle adelante, pero les adelanto un poquito que esto es algo muy frecuente en el tipo de cáncer de mama y el tipo de cáncer cervicouterino, ¿sí? Esto pues es el tema del próximo mes en especial, pero también es común que se presente. Ahora yo les quiero preguntar, ya ven que hay algunas emociones que están marcadas en color amarillo, las demás están en blanco. ¿Por qué creen que estén marcadas? ¿Qué le vende especial a esas emociones?
¿Por qué creen que tienen una pequeña diferencia con las otras? Por supuesto, todas son desagradables, por supuesto, todas son pues muy normales que se presente, dada la situación, pero ¿qué creen que tengan de especial estas emociones que están marcadas en color amarillo? ¿Quién me dice? ¿Qué idea les da? A ver, díganme, díganme. ¿Alguna idea por qué están marcadas estas emociones? ¿Qué tienen de especial? ¿No? Ok, nos dice Elenita, ¿por qué no creen que les esté pasando? Esa es justamente, ¿no? La parte de la incredulidad y la negación, pues es como, yo no veo nada, ¿no? Como dicen a veces los niños, si no lo veo, no me ve, ¿no? Y entonces, pues mejor es como si no existiera. ¿Alguna otra idea de por qué están marcadas? ¿Qué pasa con estas emociones? ¿Qué pasa si se presentan en el paciente? Ok, también es un porque a mí, exacto, ¿no? Es como, o sea, dentro de toda la gente que existe, ¿por qué tengo que ser yo, no? Pero eso entra también mucho en la parte de la ira y de la impotencia. Ujú. Un último comentario acerca de estas emociones en especial, y ya les digo, ¿qué es lo que tienen de especial? ¿Qué creen que pase cuando se presentan en un paciente? ¿Se atienden adecuadamente? ¿Se atienden oportunamente? Ay, ya me adelanté. No, exactamente. Son las más peligrosas, por decirlo de alguna forma, que se presenten. Porque si están allí, los pacientes no se van a atender. Mientras más se tarden en salir de esas emociones, más se van a tardar en atenderse, en ir al especialista, en iniciar su tratamiento, en empezar, ¿no? Realmente a vivir en esa realidad. Y en el caso del cáncer, son días, semanas, meses perdidos. En el caso del cáncer, es muy importante atenderlo lo más pronto posible. Si el paciente está en ese estado de incredulidad, ¿no? O de plano de negación, o que por vergüenza, porque puede ser, por ejemplo, en el cáncer de próstata, eso pasa mucho, que pues por cuestiones culturales los varones no se atienden hasta que ya realmente hay síntomas y eso quiere decir que ya está más avanzado. Y entonces eso complica, obviamente, el panorama. Esto lo hace pues más difícil de tratar, ¿no? Creo que es algo pues conocido que pues tenemos que atenderlo lo más rápido posible y eso va a mejorar el pronóstico. Entonces, en la medida en la que estas emociones están presentes, pues va a ser como más grave para cuestiones de ir a atenderse. Entonces, en este punto en particular, yo les digo, si ustedes detectan en la plática, ya sea con los pacientes o con sus acompañantes, que existen estas emociones, eso hay que atenderlo de inmediato. ¿De qué forma? Bueno, pues haciéndoles ver esta parte de que el tiempo es esencial para tener un buen pronóstico, ¿ok? Entonces, es muy importante ayudarles a hacer esta conciencia de que es muy válido que lo tengan, que es totalmente normal. Muchas veces hay ese temor, ¿no? Como de, ay, es que qué pena el expresar lo que estoy sintiendo, qué pena lo que estoy pensando, ¿no? Y ahí entra lo de precisamente culpa o la vergüenza. Pero si lo identificamos, lo primero que tenemos que hacer es validarlo, cualquiera de las emociones, pero si detectamos que son en particular estas, hay que insistir en la parte de que es apremiante realizar pues los estudios que sean necesarios, el confirmar, ¿no? Ese diagnóstico, porque a veces ahí entre que, bueno, pues ya hay un diagnóstico previo y que haya que hacer más cosas pues para que sea más preciso, para ver pues cuál es el tratamiento adecuado. Muchas veces ahí en ese inter el paciente pues entra pues como en estado de shock y entonces deja pasar tiempo.
y obviamente pues eso va a hacer pues que se complique todo, ¿no? Entonces, eso es como algo que sí les quiero dejar así como que bien, bien presente, ¿no? Estas emociones son las más peligrosas, digamos, para cuestiones de atenderse, ¿sí? ¿Sí, sí queda claro? Ok, vamos a continuar entonces. Ok, vi que pusieron otro comentario sobre los remedios milagro. Sí, pues entra justamente en esta parte, ¿no? De que dice, no, pues es que, a ver, voy a ir con, no sé, el curandero, eso. ¿Por qué? Pues porque están en esa parte de que no, pues es que es peor a veces el remedio, ¿no? O que me han dicho que horrores de la quimioterapia, de la radioterapia y demás, y entonces prefiero como que hacer que esto no pasó, ¿no? Y entonces, pues lógicamente estamos dejando de lado pues, el proceso adecuado. Ok, bueno, entonces, ok. Miren, aquí, esto sería como la moraleja de eso que les acabo de comentar, ¿no? Dice, como profesionales de la salud, es esencial que tengamos claro que todas estas emociones, o las que sean, aunque no hayan estado aquí mencionadas, son parte de ese proceso para llegar a la aceptación. ¿Sí? Ese es el objetivo, el que poco a poco se llegue a un estado de aceptación y que con esto pues sea más objetivo las acciones que vaya tomando el paciente, que sus decisiones sean más objetivas una vez que se ha aceptado su condición, ¿sí? Quiere decir esto, que no hay una manera correcta de sentirse. Por lo tanto, pues tenemos que hacer esto, de validar lo que están sintiendo, debemos de ser amables con los pacientes y que ellos sean amables consigo mismos y los acompañantes sean amables con los pacientes y los pacientes con los acompañantes. Fíjense, pasa mucho que pues dentro de esta dinámica, dentro de este desconcierto, dentro de toda esta inquietud por el diagnóstico, pues empieza a haber así como que conflictos, ¿no? Ahora sí que entre todos. ¿Por qué? Pues porque vamos a pensar, ¿no? Que pues el médico tratante y demás le da el diagnóstico al paciente, pero bueno, pues el paciente no sabe cómo reaccionar, empieza pues lógicamente pues con cualquiera o todas esas emociones que acabamos de ver, y a veces, pues por no saber la forma correcta pues de transmitirlo, ¿no? A veces, ay, pero no tenga miedo, mire, no, usted no es el único, no, usted no es ni el primero ni el último, ¿no? Que tenga esa enfermedad, ¿no? Entonces, ya desde allí estamos, pues creando una brecha con el paciente, ¿no? Porque es una realidad, no es ni el primero ni va a ser el último en tener una condición de este tipo, pero para él sí es la primera vez en la que se ve en esa realidad. Ajá. Ahora vamos a pensar qué sucede si ese paciente pues tiene antecedentes en su familia. ¿Sí? Vamos a pensar que a lo mejor realmente no es, digamos, que no está pues ni muy avanzado ni nada, pero resulta que ese paciente tiene algún antecedente familiar en el que, pues como no se atendió a tiempo, hubo un desenlace pues mortal. Entonces, por más que le digamos al paciente que no pasa nada, que está muy a tiempo, que qué bueno que se está atendiendo, que no es el primero ni el último, que aunque le demos como un panorama favorable, si él ya tiene esa vivencia o esa experiencia tan cercana por parte de alguien, y más aún si fue alguien muy significativo para él, ¿ustedes creen que le va a ayudar en algo todo lo que le digamos, todo el buen pronóstico que pudiera tener? Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado porque él ya trae una concepción previa, ¿sí? Y acuérdense que las creencias son muy difíciles de modificar. Claro que se puede, ¿sí? Pero en una condición como esta, de ese impacto inicial, va a ser muy complicado. Entonces, tenemos que empezar por, bueno, pues tener muy presente que
cómo reaccione el paciente o cómo nos llegue el paciente, ya sea que estemos como apoyo o que sea el papel que estemos jugando en ese contexto o con esa persona, tenemos que aceptar la forma en la que reaccione, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de su experiencia individual. Esto es total y absolutamente personal. No podemos ponernos en sus zapatos, ni esa persona se puede poner en las de nadie, pero puede que ya traiga una idea preconcebida. Fíjense, les comento un caso muy, pues es cercano, digo, es una conocida mía que me ayudó mucho durante la maestría, pues con este seguimiento, me platicó su experiencia personal. Ella es una señora de, si mal no recuerdo, ahorita tiene como 56 años. Sin embargo, tiene muy cercanos dos casos de cáncer. Fue cáncer de mama, el de su hermana menor, ¿sí? Sin embargo, a ella, o sea, a esta persona que les comento, vamos a llamarle Ana, a Ana le detectaron primero el cáncer. Para ella empezó, si mal no recuerdo, como un ganglio. Y después a su hermana, pero de su hermana estaba muy avanzado, era su hermana menor y ella falleció en muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene esa experiencia. Luego resulta que otra de sus hermanas, en este caso hermana mayor, también tiene cáncer. Y ella, pues, tuvo metástasis. El chiste es que ha sido unos años de lucha constante, pero no solamente con su condición, sino la de su hermana. Entonces se acompañan mutuamente, pero es muy diferente la forma en que ambas lo afrontan. Su hermana siempre está muy enojada, siempre está muy defensiva, agresiva también. Y Ana es todo lo contrario. O sea, ella es una persona muy positiva. Hace un año aproximadamente le detectaron cáncer nuevamente, ahora en riñón, pero no se podía operar por el lugar, entonces pues otra vez en quimioterapia. O sea, ella toda la vida se la pasa en tratamiento. Sin embargo, la forma en que lo afronta es muy diferente, porque ella se ha metido mucho a cuestiones espirituales y demás. ¿Sí? Con esto les quiero decir que, pues, independientemente de la forma en la que lo abordemos, o sea, siempre podemos esperar todo tipo de reacciones y son absolutamente respetables. Su hermana no podía todavía asimilar la muerte de la otra hermana, ¿sí? Mientras que Ana, pues había hecho todo un proceso tanatológico para enfrentar la muerte de su hermana y aprender a convivir con su propia enfermedad. Entonces, fíjense cómo se va gestando, ¿no? Todo el conjunto de vivencias para cada quien, ¿sí? Entonces, de esta lámina, con lo que quiero que, pues, que se queden es con esta parte de, pues tenemos que ayudarlos a ser pacientes consigo mismos, ayudarlos a respetar sus propias emociones también, ¿sí? Y como profesionales, pues actuar justamente de manera profesional, ¿sí? Respetando, aceptando, validando la forma en la que ellos puedan hacer frente a su padecimiento. Les podemos ayudar a generar recursos, ¿no? Recursos personales, invitándolos pues a informarse. Ahorita vemos más puntualmente esa parte, pero lo primordial es dejar que expresen justamente cuáles son estas emociones que están experimentando. Ok. Bueno, tenemos aquí ahora otra condición que se acuerdan que al principio les mencioné, que es, pues esto es un duelo, ¿no? Es un duelo que se puede elaborar, pero hay un término muy particular cuando se trata de cáncer que se llama duelo anticipatorio. Bueno, cáncer o cualquier otra enfermedad, pues que tenga una posibilidad de llegar a una muerte. Bueno, el duelo anticipatorio es una respuesta emocional que se puede presentar justamente ante la posibilidad de morir. Y no solamente se puede presentar en el paciente, sino también pues en sus familiares, en sus acompañantes, en la pareja o en todos a la vez, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí?
les decía hace un momento, a veces se genera una total crisis en el núcleo familiar, pero muchas veces se da justamente por falta de comunicación, por nuestra poca, digamos, educación en cuestión de expresar nuestras emociones, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué formas generalmente se manifiesta este duelo anticipatorio y vamos a ver por qué, cómo empiezan esas confrontaciones entre los miembros de la familia o pues con los cuidadores, ¿no? En los pacientes, ¿por qué se puede presentar un duelo anticipatorio o anticipado, ¿no? Se puede llamar de ambas formas. Bueno, primero, pues por esta posibilidad de llegar a morir, pero también por la pérdida de la autonomía, ¿sí? Es muy complicado el darse cuenta de que, pues debido a, simplemente, ¿no? Por el hecho de estar en el tratamiento, ya sea por quimioterapia, radioterapia, pues se llegan a generar mareos, esta parte pues a veces del vómito, ¿no? Pues que pueden a veces incluso incapacitarse, o sea, ya no pueden como esta parte motriz, ¿no? Realizarla de la forma que lo venían haciendo y entonces requieren de estar acompañados en todo momento, incluso pues para ir al baño, incluso a veces para caminar, ¿no? Puede ser por el cáncer o por los tratamientos y entonces pues tienen que estar acompañados todo el tiempo. Para algunas personas pues era más significativa esta parte, si es que pues eran antes de tener el diagnóstico, pues personas que solían estar digamos que muy activas, ¿no? Y a veces pues a lo mejor en mucha actividad puede ser deportiva, puede ser que viajara mucho, que estuviera pues constantemente pues en reuniones, no lo sé, y que de pronto pues tenga que depender de alguien más. Eso es muy doloroso para los pacientes. También la pérdida de la integridad física, ya sea por pues puede ser por una amputación o pues pues por el mismo tratamiento, ¿no? Ustedes saben que pues algunas de las secuelas pues del tratamiento, de la quimioterapia, pues es la pérdida del cabello, pues esta parte pues no poder valerse por sí mismo en algunas situaciones y entonces también esa parte pues ya no verse como anteriormente, de ya no sentirse, de ya no ser autosuficiente, es muy dolorosa para los pacientes y por supuesto pues la pérdida de las actividades que se venían desempeñando, ¿no? Como les decía hace ratito, hay quien tiene que definitivamente dejar de trabajar, ya se vuelve dependiente económicamente de alguien más. Bueno, puede haber casos, ¿no? En el que pues tenga cubierto, ¿no? Por algún tipo de seguro, pero en nuestra población en general es bajo el porcentaje de gente que tiene que hacer frente a una condición de este tipo y que pues no tenga alguna cuestión económica que atender, o bien que tuviera un ritmo de vida o algunas actividades recreativas y que también ya no las pueda hacer, ¿no? Recuerdo a una persona del sexo masculino, si mal no recuerdo, como de unos 34 años, que, bueno, pues trabajaba en una comercializadora, pues ahora sí que no era tan demandante su trabajo, digamos, pero su máximo era la parte del senderismo, ¿no? Y todos los fines de semana tenía salidas y tenía incluso también esto, ¿cómo se llama? Como rapel. Y entonces, ¿qué pasa cuando recibe un diagnóstico? Tiene que dejar totalmente esa actividad. Era en la cadera donde tenía la afectación. Entonces, imagínense lo que significó para él, ¿no? O sea, él podía seguir trabajando, pero ya no podía realizar su actividad recreativa y que para él significaba muchísimo en cuestión de su imagen, de su autoestima, el poder realizar estas actividades. Entonces, esa parte fue así como muy devastadora para esta persona. Bueno, entonces esto es lo que se presenta en los pacientes y en los acompañantes, además de pues estar lógicamente viendo la forma en la que pues se deteriora su paciente,
pues a la vez tiene una pérdida de su propia independencia muchas veces, ¿no? Tiene que dejar sus propias actividades para atender a su familiar. Entonces, cuando vienen esos periodos en los que tienen que estar continuamente, pues acudiendo a las sesiones de quimioterapia o de radioterapia, o que hay una cirugía, o las dos cosas, entonces pierde prácticamente su vida. Y eso genera un duelo también en los acompañantes, ¿sí? Además que muchas veces, pues también tienen esta perspectiva de la muerte de su familiar y empieza a tener estos, ahorita vemos qué síntomas, pues por su próxima ausencia pues que se vislumbra, ¿no? Y también lo mismo, necesidad de hacer cambio tanto en sus propias actividades como en sus planes a futuro, lo cual puede afectar incluso a su propia familia, ¿no? Incluso sus propios vínculos pueden verse afectados y esto genera también pues varios tipos de duelo. ¿Cómo se identifica cuando existe un duelo de este tipo? Bueno, pues no es por supuesto una receta, pero las manifestaciones más comunes son pues periodos de tristeza o de mucha ira, ¿sí? Y aquí es donde empiezan estos encuentros entre los miembros de la familia, ¿sí? Pero como no se identifica que lo está generando, pues es precisamente todo este dolor, todo esta pues que se está anticipando a las circunstancias, entonces llega a haber totalmente un desconocimiento y solo se están peleando y a veces no se expresa la razón porque a veces ni uno mismo la identifica. Entonces, esta es otra parte que sí me gustaría que tuvieran en cuenta y que si ustedes llegan a tener casos en los que se pueda ver que hay problemas en la familia a partir de este diagnóstico, pues también lo contemplen como una posibilidad, porque a veces no lo identifican ellos mismos y si nosotros como externos se lo planteamos a la familia, pues puede ser que ayudemos a que se comuniquen un poco mejor, ¿sí? Obviamente no acusando a nadie, obviamente no señalando, pero sí se los podemos decir como, miren, llega a pasar que dentro de estas circunstancias que son muy complicadas para todos, pues a veces se empieza a vivir duelo anticipatorio. ¿Qué es un duelo anticipatorio? Y entonces ya les explicamos, no, bueno, pues es que cada quien desde su perspectiva está pues vislumbrando que puede darse desenlace con su familiar y eso pues no solo va a afectar en la cuestión emocional y en la parte del afecto, sino que a cada uno le afecta de diferente manera, ¿no? Le va a interferir con algunas actividades, le puede hacer, y entonces eso genera emociones pues que no están de alguna forma contribuyendo, ¿no? A que esto vaya caminando pues de la mejor manera. Y muchas veces ellos ahí como que, ahora sí que les cae el 20 y dicen, pues sí puede ser, ¿no? Puede ser que eso es lo que estamos viviendo, nada más que pues no lo estamos expresando de esa forma. Créanme, pasa mucho, pero no se identifica tanto entre el paciente con su cuidador como el cuidador con su propia familia, el paciente con otros cuidadores o entre los propios cuidadores, que llegan a generar unos conflictos pero impresionantes, ¿no? Cuando que todos tienen el mismo objetivo de pues buscar lo mejor para el paciente, obviamente no es cuestión de falta de cariño, pero sí a veces pues porque ven afectadas sus propias circunstancias, ¿no? Entonces es un apoyo muy grande el que se les puede dar simplemente por el hecho de mencionárselos y de pues que ellos lo tengan como en el radar, que puede estarles sucediendo a todos. Ajá. También se presenta mucho el insomnio, se presenta mucho los sentimientos de culpa, ¿sí? La ansiedad, el temor ante todo lo desconocido que viene y también mucha desorientación, mucha confusión, mucho desasosiego. O sea, también este es un catálogo enorme de posibilidades de cómo puede manifestarse, pero estas son como las más comunes, ¿no? Entonces, pues también los invito bueno, si ustedes han vivido alguna situación de este tipo, pues
lo traten de identificar, ¿no? Tal vez y no se percibió en su momento, o si están viviendo una situación o tienen pacientes o consultantes que estén viviendo pues que tengan cerca a alguien con una enfermedad de este tipo, pues también lo puedan ayudar de esa manera. Ok. Otro, otra afectación que puede haber ante un diagnóstico es el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Esto es bien interesante, es muy especial y por eso lo puse en esta presentación para que pues lo podamos identificar, porque creo que se escucha mucho, así como la ansiedad y la depresión, que todo mundo dice que, yo sí tengo ansiedad, yo sí tengo depresión, ¿no? Ahora sí que todo mundo tiene. Bueno, este trastorno de estrés postraumático es una afección de la salud mental que algunas personas desarrollan ante, pues, al haber vivido una situación o presenciar, ojo, no necesariamente tiene que haberlo vivido específicamente la persona, sino que puede ser testigo de un evento traumático. Generalmente este evento pues tiene la característica de que pone en peligro ya sea la integridad física o la vida de la persona afectada. Ajá. Pero ¿saben qué? Que no solamente es eso, también hay situaciones en las que, aunque aparentemente no sea peligrosa, o sea, en cuanto a poner en riesgo la vida, también puede generar un trastorno de estrés postraumático. Vamos a poner ejemplos para que quede más claro esto, porque de verdad es bien importante de aplicación, de aplicación para todos en cualquier momento. Bueno, ¿a qué se refiere cuando es que pone en peligro la vida? ¿No? Pues digo, creo que es muy evidente, pues cuando hay un desastre natural, por ejemplo, ¿no? Pues un terremoto, un huracán, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la explosión de la pipa en Iztapalapa, pues algún deslave, por ejemplo, ¿no? Bueno, entra en desastre natural, o por ejemplo, en un tumulto que haya en estadio, ya ven que llega a pasar, ¿no? Que llega a haber estampidas y entonces pues todo el mundo se pone en riesgo, o en cuestión individual, pues un secuestro, un asalto, alguna situación de violencia doméstica, alguna situación pues de un accidente de tránsito, ¿sí? Todos esos eventos evidentemente tienen el componente de un riesgo a la vida y a la integridad física, ¿no? Ahora, ¿cómo qué podría ser un caso en el que pues no sea necesariamente peligroso y que de todas formas pues se genera este trastorno de estrés? ¿Tienen alguna idea? Ok, a ver, les doy una pista. Cuando cambian las condiciones de vida, por ejemplo, por ejemplo, la pérdida de un empleo, la pérdida de fuente de ingresos, ¿sí? La pérdida puede ser la muerte de alguien muy significativo, pues de forma imprevista. También genera el TPT, aunque no sea necesariamente una afectación a la persona, pero si había un vínculo muy significativo, también se pueden generar los síntomas. Algo que, ay, perdón, déjenme tomar un traguito de agua. Una situación que llega a generar también esto, por ejemplo, un caso de pérdida de la pareja en condiciones pues que no se esperaba, incluso situaciones de infidelidad pueden también generarlo, ¿sí? Dense cuenta cómo es una amplia variedad de detonantes y que muchas veces pues no se contempla que puede suceder. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no se atiende adecuadamente. ¿Y qué pasa? Que se invalida lo que está pasando con esa persona. Ahorita vemos los síntomas.
pero se empieza como a generar de que, ay, es que lo clásico, ¿no? No, pues es que ya lo perdimos, ¿no? Ya enloqueció, ya le pasó, ya no, ahora sí que ya ni quien lo aguante, pero puede tratarse de una condición de este tipo. Vamos a ver qué síntomas son los más representativos. Bueno, el primero es reviviscencia, ¿no? Este término está así medio raro. Bueno, se refiere a que pues se re, reviven o que se vuelven a traer como si fuera algo real la situación desencadenante. ¿Sí? Puede ser por un sonido, puede ser por un olor, puede ser por una imagen, y entonces se generan los síntomas como si se estuviera viviendo nuevamente. Esa es una situación muy particular de este trastorno. También puede haber síntomas de evasión. ¿Qué quiere decir? Que dejan de hacer algunas cosas para evitar el exponerse ante el estímulo que pudiera generar nuevamente estos síntomas, como por ejemplo dejar de ir a lugares, dejar de hacer ciertas actividades, dejar de frecuentar a ciertas personas, ¿sí? Esos son síntomas de evasión. O sea, es cambiar la rutina o cambiar las actividades que se venían realizando por ese temor tan arraigado de pues que se vuelva a detonar una situación de este tipo. Otro síntoma importante es la hipervigilancia, ¿sí? Quiere decir estar totalmente atento, ¿no? A veces hasta se ocupa y no es correcto, pero que, ay, es que estás bien paranoico, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues a que está totalmente a la defensiva, está viendo para todos lados, está viendo casi cómo lo vio el otro. Eso es hipervigilancia, estar nada más al pendiente, pues porque está muy asustado, está muy atemorizado. Y la hiperreactividad también, que quiere decir que ante un mínimo estímulo se reacciona de forma desproporcionada. ¿Sí? Por ejemplo, un sonidito y la persona, bueno, ya casi se cuelga de la lámpara, ¿no? Como decimos. O no sé, una palabrita o un término y bueno, ya enfureció la persona, ¿no? Esa es hiperreactividad, a eso se refiere. Y por último, los síntomas cognitivos y o del estado de ánimo. En síntomas cognitivos, pues es eso que pasa muy frecuentemente, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa, se me olvidan las cosas, mucha dificultad para concentrarse, mucha dificultad para recordar cosas que pues antes eran como que se tenían pues, así muy a la mano, ¿no? Que tenemos pues ciertos olvidos, ¿no? Frecuentes, que tenemos pérdidas de memoria, incluso puede haber como lagunas, de esto que de repente ya no sabemos ni cómo llegamos a algún lado, ¿sí? Que estuvimos como ausentes, de hecho esa es la palabra correcta, hay ausencias, también puede ser síntoma de TPT, y los cambios en el estado de ánimo muy dramáticos, ¿no? En un momento estamos como muy eufóricos y 5 minutos después ya, o sea, tirados en el piso o muy enojados o muy, ¿cómo se llama? Muy activos, ¿no? O sea, son cambios muy drásticos. Todo esto conforma ese trastorno, ¿sí? Si nos damos cuenta, en realidad no son cosas pues raras, ¿no? Todos tenemos como que algo para que se pueda catalogar como el trastorno de estrés postraumático, deben de presentarse por lo menos el de estar reviviendo esa situación y esta parte de tratar de evitarlo. ¿Sí? Ya la parte de síntomas de hipervigilancia, los síntomas cognitivos pueden ser uno o el otro, ¿no? Pero generalmente sí se presentan en conjunto. Ahora, yo les pregunto, en la parte del diagnóstico, cuando se presenta el diagnóstico de cáncer con el paciente, a partir de ahí es muy probable que se llegue a presentar. Obviamente no en todos los pacientes, pero en algún momento del proceso de cáncer puede llegar a presentarse.
Ahora, estadísticamente, ¿en qué momentos son los más comunes, digamos, o más frecuentes en que se presenta este tipo de trastorno? Bueno, para empezar, pues con pacientes en donde vuelve el cáncer, es decir, que ya pasó por un proceso, ya pasó por un tratamiento, que aparentemente ya se erradicó y que de pronto se vuelve a detectar. En esos casos es más frecuente que se llegue a presentar el TPT. También en el caso de pacientes muy jóvenes que tuvieron pues, cáncer infantil, que pues, son sobrevivientes, pero que desafortunadamente pues fue un tratamiento muy largo. O sea, si nos ponemos a ver en proporción a su edad, pues el tiempo que han estado en tratamiento, que han estado incluso pues hospitalizados o que han estado pues mucho tiempo de su corta vida en, una vivencia, en una experiencia de esta enfermedad, también en ellos a lo largo del tiempo se llega a desarrollar el TPT. Y por último, bueno, por último, en cuanto a estadísticas, también son personas, generalmente mujeres, aunque como sabemos, también el cáncer de mama se presenta en varones, pero es también de las estadísticas más altas que en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que fueron sometidas a cirugía, es decir, a mastectomía, y que además previamente hayan tenido trastornos de ansiedad. Ahora imagínense si se conjuntan más de estos factores, ¿no? Por ejemplo, pues un pequeño, a lo mejor un adolescente que ya pasó por un tratamiento de larga duración, de alguna forma, pues que ya gran parte de su vida estuvo inmerso en esta situación, que pasan algunos años y que se vuelve a detectar cáncer, bueno, pues ahí ya son dos condiciones que van a favorecer que se desarrolle este trastorno, o bien pues alguna chica, ¿no? Que haya tenido pues una cirugía en la que haya tenido pues que perder una mama y que además pues tiene pues esta recidiva, pues lógicamente ya está pues digamos más comprometida su situación, ¿sí? Ojo, como en el principio cuando vimos los factores que pueden afectar o que pueden determinar la reacción emocional, esto es lo mismo, ¿sí? Nada más que nuevamente es una cuestión totalmente individual y que bueno, si vamos como sumando, ¿no? Si como decimos, se van echando como piedritas al costal, pues obviamente aumenta la probabilidad de que se presente. Porque es importante nuevamente el que lo tengamos en el radar, porque, como les decía, hay muchos factores que se presentan, pero de forma como aislada. Cuando se empiezan a presentar ya en forma recurrente y de forma, pues, ya como en conjunto, pues entonces necesariamente hay que atenderlo. Muchas veces no se canalizan de la forma adecuada. Muchas veces, pues nada más se atiende, o sea, se atiende en la parte física, en la parte del padecimiento, pero no se le da una atención especializada. Este estudio que realicé de psiconcología, desafortunadamente todavía es muy precario en el sentido de que hay muy pocos especialistas y en los hospitales no se les da, digamos, el valor adecuado. De hecho, en la gran mayoría de los hospitales en México no hay ningún psicólogo, ¿eh? O hay uno para una población muy grande o dos, entonces no se dan abasto. Y es un área muy especial porque si se fijan, estos trastornos pues no son identificados tan frecuentemente, ¿no? Se les da la atención, digamos, primaria, se les da la atención a los pacientes como ay, bueno, pues está viviendo una situación de cáncer y a todos se les da el mismo tratamiento, cuando que pues es muy diferente en relación a su situación. Hay que incidir en la situación individual para poder ver la mejor forma de abordarlo. Y también lo mismo con las personas que le rodean. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Algún, algo que les resuene de esto que estamos viendo? ¿No? Bueno, si no, al final vamos a tener unos minutitos y bueno, ya nos estamos acercando al cierre. Bueno,
Luego, entonces, ya que vimos estas características, quiero reiterar, es muy importante realizar un trabajo conjunto de todos los participantes para que se lleve un proceso adecuado. ¿Quién se involucra? Por lo menos, o sea, ojo, por lo menos de quienes están en esta imagen. Obviamente, pues él o la paciente, el médico tratante, la parte de enfermería que es total, absolutamente indispensable, las enfermeras o los enfermeros actualmente pues son una pieza clave, ¿no? Son la mano derecha e izquierda y las dos de los médicos. Son quienes están en contacto directo con los pacientes y con el círculo familiar, ¿no? Entonces, ellos son los ojos en todo momento de los especialistas, que obviamente pues no pueden estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que haber una cercanía pues muy clara para que pueda llevarse de la mejor manera estas acciones. Como les decía, pues ahora sí que es lo ideal, en la situación ideal, pues que la persona sea atendida por un psicooncólogo, pero bueno, pensando en esto que les decía, que pues no hay, por supuesto, suficientes especialistas, pues bueno, por lo menos que sea pues un psicólogo, pues que tenga un acercamiento con este tipo de padecimientos y por supuesto los cuidadores, ¿no? Lo ideal es que pues se involucren al menos dos personas, porque para una sola persona pues es muy complicado, y el que se extienda, el que sea mucha más gente, pues tampoco es lo más recomendable porque se pierde muchas veces la información o se distorsiona y bueno, pues ya llega a ver ahí como que, ya saben, teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea uno o dos cuidadores principales los que se involucren con los especialistas y que estén trabajando como un equipo interdisciplinario, un equipo pues que en el que todo, que fluya la información, en el que no necesariamente, digo, no es como que todos opinen, obviamente pues está la parte especialista, pero pues sí tienen que estar debidamente informados de las acciones y ayudarle al paciente también a tomar decisiones. Muchas veces, pues dependiendo, ¿no? Sobre todo cuando ya son adultos mayores o que se trata de niños o de adolescentes, pues dicen, no, pues los que deciden son los papás o ya cuando son los adultos mayores, pues la pareja o los hijos. Y tenemos también que ayudar mucho en eso. También tenemos que preservar el derecho de los pacientes a decidir hasta donde sea posible. Ahora sí que hasta lo máximo que se pueda, porque es un derecho humano el decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propio seguimiento. Entonces, vamos también a insistir en eso, vamos a promover el que se respete ese derecho de los pacientes, sin dejar de lado, por supuesto, lo que recomienden los especialistas, pero finalmente el paciente va a tener su propia experiencia y esto puede hacer la diferencia entre el que realmente se involucre y esté motivado y esté de alguna forma pues más convencido de lo que se está haciendo o que por el contrario pues él esté resistente y que esto no va a ayudar en su proceso de atenderse. Bueno, entonces tenemos esta parte de las personas involucradas y cuáles son, digamos, las principales técnicas de contención en los pacientes oncológicos. Obviamente, pues esto va a correr a cargo de los especialistas, ¿no? Ya sea, llámese psicólogo o psicólogo, pero bueno, es importante que lo tengamos en el radar. Lo principal y que bueno, ahorita está pues no muy de moda, sino que es lo que más se utiliza, pues son las técnicas de mindfulness, que tienen el propósito pues de ayudar a reducir estas emociones pues desagradables como es la ansiedad, el estrés, el miedo, esta inquietud continua, la preocupación, o sea, por lo menos, digamos, reducir su intensidad y su frecuencia. Para eso es que se utilizan.
También la escritura terapéutica, porque es como ayudarle a ponerse en contacto con estas emociones al paciente y le ayuda de alguna manera como a visualizar su experiencia en conjunto. ¿Sí? Claro, tiene que, una cosa es hacer como un diario, ¿sí? En el que van vaciando qué les va pasando todo el tiempo. Una cosa es como nada más narrarlo y otra cosa ya es agregarle la parte de qué representa para ellos, ¿no? La parte emocional propiamente, que es lo que enriquece es vertir sus emociones. Y, por supuesto, el que participen en grupos de apoyo. La experiencia es muy distinta cuando se vive de forma particular, en forma individual, que cuando se acompaña. Afortunadamente, en la mayoría de los hospitales oncológicos o de especialidades, pues ya existen los grupos de apoyo tanto para los pacientes como para los acompañantes. Y esto pues ayuda de alguna forma a reducir también pues esta carga de alguna forma y también el que al ver otras experiencias pues pueden dimensionar mejor en dónde están ubicados. Siempre va a haber experiencias de alguna manera más complicadas y también va a haber experiencias que pues como más ligeras que nos den opciones de cómo podemos actuar. Entonces, es muy importante también promover esto. En todas las enfermedades, ¿eh? El que si estamos viendo que los pacientes están como ahogados en sus propias vivencias, los invitemos o los motivemos a que se atiendan o que se familiaricen con otras personas en una situación similar o que busquen estos. Ahorita ya se pueden localizar de la forma más sencilla en internet, en las redes sociales, o sea, los grupos de apoyo ya están muy a la mano, ya no tenemos que buscar, o sea, por medio del hospital. Claro, los hospitales pueden ayudar y muchas veces están los contactos internos, pero si no lo queremos hacer de esa forma, también lo podemos hacer en forma externa y ya es mucho más sencillo. Entonces, esto también yo les sugiero que lo tengan muy a la mano y que también inviten a sus pacientes a ello. Y por último, ¿qué les podemos aconsejar además de esto, ¿no? Además de esto que acabamos de ver? Bueno, pues en primer lugar podemos aconsejarles el ir paso a paso, es decir, que no es necesario que resuelvan todo de una vez, que no es necesario que tomen decisiones precipitadas, que se va a ir dando, que hay que fluir, ¿sí? Como, pues es un término real, pero pues muchas veces no se comprende como tal, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues que vamos, conforme vayan ocurriendo las cosas, pues tomamos una decisión a la vez y luego vemos cómo funciona y se toma otra decisión. A veces justo dentro de este estado de ansiedad que viven los pacientes, quieren resolver todo o por la misma perspectiva de que hay un tiempo corto por delante, por la perspectiva de muerte, quieren resolver y quieren hacer y entonces eso les genera todavía mayor ansiedad, mayor inquietud. Es importante el que nosotros les planteemos el que esto no es así, no es de un día para el otro y que deben permitirse el ir viendo cómo van sucediendo las cosas. A eso se refiere el ir paso a paso y es una recomendación tan sencilla como importante. ¿Qué más? Pues también el que se mantengan informados, pero no de cualquier fuente. En esto podemos incidir muy drásticamente. Si nosotros les damos a los pacientes fuentes confiables a las que puedan recurrir, obviamente dependiendo del padecimiento, pues esto les va a ayudar mucho. Ahorita hay mucha información disponible, pero no toda es confiable y a veces el tener tanta información, lejos de ayudar, los perjudica, porque ven una cosa, ven otra y les genera más angustia. Entonces, acérquense también con los especialistas, busquen ustedes fuentes confiables para que de esa forma le ayuden a sus pacientes. Mira esto, por ejemplo, en el caso del cáncer, yo consulto mucho lo que es la página de del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.
Ajá, igual del Instituto de México, pero en el de Estados Unidos tiene de todo, o sea, de verdad está muy, muy completo. Yo les sugiero pues que lo revisen si es que no lo han hecho y que le den a sus pacientes esos apoyos, porque a ellos les va a dar una certeza y también que se los digan, no te sirve de nada estar viendo un sitio y otro sitio y otro sitio, porque no todos te van a dar una información veraz. Entonces, mira, te recomiendo esto, cuidadores lo mismo, para que estén en la misma sintonía y eso reduce mucho digamos, esta desinformación, ¿ok? Entonces, esa es otra recomendación así bien, bien importante para ellos. ¿Qué otra cosa? Pues el acercarse a sus personas queridas, al que generen un vínculo de confianza, a lo mejor no con más de 2 o 3 personas, pero con quien realmente puedan expresar todo esto que están viviendo. ¿Sí? Y lo que les decía hace un rato, hay que generar esta, este ambiente propicio para poder identificar si si están viviendo este duelo anticipatorio, si se está generando a lo mejor este TPT, qué es realmente lo que están viviendo, que se acerquen con especialistas también los acompañantes para que los apoyen en esta difícil etapa. Y por último, pues el que practiquen el autocuidado, aparte de lo que es mindfulness, aparte de lo que es pues esto de la escritura, hay muchas formas en las que uno puede de alguna forma consentirse, ¿no? Y es realizando pues esas actividades que nos hacen sentir bien, obviamente dentro de las posibilidades por el padecimiento, pero muchas veces el que nos sentemos un ratito a ver una puesta de sol, el que nos pongamos a caminar 5 minutos, el que nos pongamos la música que nos gusta, el que nos pongamos a pintar, el que nos pongamos a hacer pues una escultura, no sé, o sea, ese tipo de cosas que nos favorecen en nuestro ánimo, siempre, siempre van a ser bienvenidas. Lo mismo con los cuidadores. Entonces, esas son como las recomendaciones más claras, creo yo, que se pueden hacer a todos y que pues yo les recomiendo lógicamente a ustedes también como parte de su enriquecimiento como médicos, como terapeutas, para que puedan transmitir esa información a sus pacientes. ¿Ok? Bueno, pues con esto estamos terminando con la parte de la información de esta presentación. De verdad espero que les sea de mucha utilidad y bueno, pues invitarlos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo hagan pues de nuestro conocimiento. Aquí estamos Jessie y yo bien, bien atentas y bien gustosas. El próximo tema, pues es en el mes de octubre. Saben que se enfoca mucho a lo que es cáncer de mama. Entonces vamos a estar ahí. Bueno, Tere va a estar hablando acerca de este tema. Tere, no sé si quieras explicar un poquito la diferencia entre este tema que es cáncer en general y qué enfoque le vas a dar a cáncer de mama. Sí, Jessie, pues efectivamente, ¿no? Digo, hoy tocamos lo que son las generalidades de cualquier situación de cáncer, sin embargo, como les dije en algún momento, lo que es cáncer de mama, cáncer cervicuterino, pues tienen particularidades porque hay mucha connotación social, ¿no? Entonces, lógicamente, pues esto incide en la forma en la que pues se diagnostica, se atiende y pues lógicamente en todo el proceso, ¿no? Ese es como digamos el principal enfoque. Es un tema bien interesante y bien bonito, pues yo los invito a que no se lo pierdan, digo principalmente pues las mujeres, obviamente los varones están súper invitados porque pues lógicamente tienen mujeres en su vida y es bien importante que conozcan la perspectiva, ¿no? Esta perspectiva en que se da pues esa connotación, ¿no? Y que afortunado o desafortunadamente, pues también va a generar, ¿no? Todo un esquema, ¿no? Para atenderse. Entonces, bueno, pues los invitamos muy cordialmente, ojalá que se animen, va a estar muy bonita esa charla.
octubre, el 11 y 12 de octubre, vamos a tener el módulo 2, que es entrenamiento celular inmunometabólico. El doctor Adrián Salazar va a estar enfocado en la parte de ozono, en suplementación estratégica, va a dar también ahí lo que es sueroterapia. Los invitamos también en este otro módulo que vamos a estar el 11 y 12 de octubre, en la parte clínica, en los cursos de la parte clínica. Quien esté interesado, pues les mandamos la información. Y pues para terminar, les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción. Ahorita también la pongo aquí en el chat.